Amén, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de llevar su palabra. Sean todos bienvenidos. Gracias por la oportunidad. Y vamos a entrar. Y quiero que vaya conmigo que abra su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 14. Libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 66 en adelante. Cuando lo tenga, escriba ahí un amén. Libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que me dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Entonces, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oramos. Padre, te damos gracias, Jesús amado, por esta oportunidad que nos permites de llevar tu palabra, Jesús amado. Disponemos nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú redarguyendo, que tu palabra pueda hacer eco en nuestras vidas y que podamos aprender y que podamos atesorarla en nuestros corazones y sobre todo, Jesús amado, que la pongamos en práctica. Habla nuestras vidas. Sabemos que una palabra puede hacer eco y transformar, Jesús amado, limpia nuestra mente, nuestro corazón y que podamos ser diferentes, Jesús amado. Háblanos, que traemos corazones dispuestos hoy, en esta tarde o en esta mañana, Jesús amado. Enséñanos, Jesús amado, que traemos esa necesidad, traemos ese deseo de querer aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. No niegues a Jesús. Ese es el tema de esta hora. No niegues a Jesús. Verdaderamente debe haber sido muy triste, muy duro para el apóstol Pedro haber negado al maestro. Debe haber sido triste para el apóstol Pedro haber negado al maestro. En el último versículo que leíamos, dice que lloró después de haber negado al maestro. Lloró después de haber negado al maestro. En Mateo dice que lloró amargamente. Después que negó al maestro, después que negó a Jesús, lloró amargamente. Pedro fue uno de los 12 discípulos. Jesucristo lo llama y empieza a caminar con Jesucristo. Pedro aprendió a andar con el maestro. Pedro aprendió, caminó con Jesús, escuchó las maravillas que Jesús hacía. Vio las maravillas, vio los milagros que Jesús hacía, vio todo lo que el maestro hacía y aún así le negó. Y aún así le negó. Esto, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar hoy en esta hora, porque probablemente usted y yo más de alguna vez hemos negado al maestro. Más de alguna ocasión hemos negado a Jesucristo en nuestras vidas. Esto nos tiene que hacer reflexionar a usted y yo, cuidarnos de no negar al Maestro, de no negar a Jesucristo.
Tenemos que cuidarnos porque tarde o temprano podremos negar al Maestro. Tarde o temprano llegaremos a ese punto donde lloraremos amargamente como lo hizo Pedro, quizás por nuestras acciones. Lloraremos amargamente por nuestros actos y negaremos al Maestro si no tenemos cuidado como cristianos. Como un primer punto, no poner la mirada en las cosas de este mundo. No poner la mirada en las cosas de este mundo. Dice allá en San Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer ante los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, más bien Jesucristo, ya estaba preparando a los discípulos, ya estaba preparando a cada uno de los discípulos para ese momento que se estaba a punto de acercar. Jesucristo ya estaba preparando el terreno para ese momento cuando llegara, que tenía que presentarse ante los principales sacerdotes, ante los principales de los escribas. Jesucristo ya estaba anunciándole a los discípulos, pero ellos no habían comprendido en sí el propósito de nuestro Señor Jesucristo. No habían comprendido lo que Jesucristo, el propósito y la tarea que Jesucristo traía a esta tierra. Dice la palabra de Dios que Pedro, tomando a Jesucristo, le dijo, comenzó a reconvenirle, diciéndole que tuviera compasión. Ten compasión de ti, le dice Pedro. Ten compasión de ti, Jesucristo. De ninguna manera, le dice Pedro, esto te acontezca. ¿Cómo crees que vas a ir y vas a morir? Si tú eres una buena persona, si tú haces milagros, si tú haces prodigios, ¿cómo crees que tú vas a ir y vas a morir? ¿Cómo vas a ir a presentarte ante los principales sacerdotes? ¿Cómo vas a ir y te vas a presentar ante los escribas? Pedro le dice, hoy es el mejor momento para que Jesucristo nos podamos escapar, nos podamos ir para otra aldea. Hoy es el mejor momento. De ninguna manera te acontezcan estas cosas. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pones tu mirada en las cosas terrenales. Pedro aún no había comprendido el propósito espiritual que Jesucristo tenía. No había comprendido aún el propósito y la tarea que Jesús tenía en esta tierra. Y me imagino yo que ninguno de los discípulos había comprendido. Pedro terminó negando a Jesucristo porque quizás tenía miedo. Quizás todavía no había comprendido en sí. Tenía miedo perder a Jesucristo. Tenía miedo perder a aquel que les estaba enseñando, a aquel que les estaba instruyendo. Tenían miedo. Y Pedro lo aparta y le dice, ¿cómo crees que vas a ir a morir? ¿Cómo crees que vas a ir? De ninguna manera esto te acontezca. No habían comprendido, había puesto la mirada en las cosas terrenales. Lastimosamente muchos cristianos terminan negando a Jesús porque ponen la mirada en las cosas terrenales. Ponen la mirada en las cosas terrenales, ponen la mirada en sus trabajos. Nos enfocamos más por las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Nos enfocamos por mejorar, quizás económicamente. Nos enfocamos en tener un mejor trabajo, una mejor situación social. Y perdemos y nos desenfocamos de las cosas espirituales. Vivimos afanados el día a día. Vivimos afanados. No dedicamos tiempo a nuestro Dios. Y Jesucristo le dice a Pedro,
porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vivimos afanados en las cosas, vivimos preocupados por el día de mañana, así como cuando Jesús encontró a Marta y a María. Una dice que le recibió, le abrió las puertas de su casa y lo atendió mientras la otra estaba afanada. Así es la vida del ser humano, así es la vida del cristiano. Vivimos afanados y nos concentramos más en las cosas terrenales. Tenemos que tener cuidado en no poner la mirada en las cosas de este mundo, porque tarde o temprano llegaremos a negar a Jesús sin que usted se dé cuenta que está negando a Jesucristo. O quizás usted pueda decir, pero bueno, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Jesucristo vino a la tierra y dio su vida para salvarnos. De ninguna manera puedo negar a Jesucristo. Pero a veces los negamos quizás con nuestras palabras. Usted quizás ha negado a Jesucristo con sus palabras. Cómo se comporta, cómo habla allá afuera con sus amistades. ¿Será que nos comportamos y hablamos como un verdadero cristiano? ¿O hablamos como el mundo? Es necesario que no pongamos la mirada en las cosas terrenales. Pedro había puesto la mirada en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres. Mire lo que dice el versículo 66 de San Mateo 14. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú también estabas con Jesús. Mas él negó diciendo: no conozco, no le conozco, ni sé lo que dices. Ni sé lo que dices. A veces con nuestras palabras negamos a Jesucristo, negamos al Mesías. O quizás usted puede decir: no lo niego con mis palabras, pero a veces lo está negando con sus acciones. Negamos a Jesucristo con nuestras acciones. Lo negamos por una cerveza. Lo negamos por un momento de placer. Lo negamos por un momento de deseo. Lo negamos. Así como Pedro estaba negando a Jesucristo en este momento. Estaba viendo de lejitos a Jesús. Lo estaba viendo que lo llevaban preso, que lo estaban apresando. ¿Qué hizo Pedro? Se alejó de Jesucristo. Lo estaba viendo de lejos. No quería que le señalaran. No quería que le descubrieran que había estado con él. Qué triste ese momento para Pedro. Haber negado al maestro, haberse avergonzado del maestro. A veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos delante de la gente. Nos avergonzamos. Nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios. Nos da vergüenza decir que hoy predicamos, que hoy cantamos, que hoy oramos, que hoy tenemos momentos de intimidad con Dios. Nos da vergüenza, así como Pedro le dijo: no sé lo que me dices, ni le conozco. No le conozco, no sé quién es ese. No sé de lo que me estás diciendo. Pedro le estaba negando. No te avergüences de decir que eres cristiano. La Biblia nos enseña: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Que no te dé vergüenza que llevas la Biblia a la hora de ir a la iglesia. Que no te dé vergüenza que te vean cantando, adorando, exaltando el nombre de Dios. No niegues al maestro en tu trabajo. No lo niegues en tu escuela. No niegues al maestro en tu hogar, con tus amistades. No niegues que eres cristiano. Muchas veces lo negamos y no nos damos cuenta. Muchas veces acá las personas italianas le preguntan a uno si uno es religioso, si uno es protestante. Uno con mucha seguridad tiene que decir: soy cristiano y no me avergüenzo.
No me avergüenzo porque es poder de Dios. Tenemos que dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios cumpla ese propósito y podamos entender y poner la mirada en las cosas celestiales. Todas las cosas terrenales son pasajeras. Cuando tú mueras no te llevarás tu reloj. Cuando tú mueras no te llevarás tu dinero. Si te tienen que cremar, no te van a cremar con tu dinero. O si te tienen que enterrar, no te van a enterrar con tu dinero. Las cosas terrenales son pasajeras. Las cosas terrenales aquí se quedan. Dos caminos, dice la palabra de Dios. Uno para condenación eterna y el otro para salvación eterna. Tú decides si negar al Maestro o serle fiel. O serle fiel. Todo depende de ti. Has escuchado la palabra. Conoces la palabra así como Pedro había conocido al Maestro. Había estado con el Maestro, había visto tantas maravillas, tantos milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo y aún así negó al Maestro, le negó. Entonces, amado hermano, pongamos la mirada en las cosas celestiales. Pongamos la mirada en las cosas celestiales y dejemos este mundo, esta carnalidad, y sometámonos para poder comprender, para poder que la palabra nos instruya. Otra cosa muy importante es que tenemos que tener cuidado con el exceso de confianza. Tenemos que tener cuidado con el exceso de confianza. Tenemos que tener cuidado con el exceso de confianza. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán disparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir, no te negaré. También todos decían lo mismo. También todos decían lo mismo. Pedro le dice al Señor, más bien Jesucristo, les dice: todos se asustarán esta noche por lo que va a suceder. Todos se van a escandalizar porque me van a apresar y van a ver a aquel que hacía milagros, aquel que hacía prodigios. Está siendo llevado ante los principales sacerdotes, ante los escribas. Todos se van a escandalizar y van a empezar a decir: aquel que hacía milagros. Y Pedro, con mucha seguridad y con mucha firmeza, empezó a decirle: Maestro, aunque todos se escandalicen, aunque todos tengan temor, aunque todos se asusten, yo voy a estar contigo. Yo voy a ser firme, yo voy a ser fiel a ti, no te voy a dejar. Si me es necesario, voy a morir y no te voy a negar, le dice. No te voy a negar. Así somos muchos. Decimos: yo soy 100% cristiano y no voy a caer. Aunque si me inviten a una fiesta donde sabemos que hay tanto licor, tantas cosas paganas, vamos, somos atrevidos, tenemos ese exceso de confianza y vamos y sabemos que ahí está la tentación, sabemos que vamos a caer, pero por ese exceso de confianza. Lo mismo le pasó a Pedro, el exceso de confianza lo llevó a negar al Maestro. Tenemos que tener mucho cuidado con el exceso de confianza. Muchas veces decimos: yo ya sé lo que el pastor va a hablar, yo ya sé lo que el hermano va a decir. No es necesario que vaya a la iglesia. No es necesario.
Yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuidado con el exceso de confianza. Cuidado con el exceso de confianza, porque vaya a ser que en ese exceso de confianza te enfríes y te vayas alejando de Dios y empiezas a negar al Maestro, empieces a negar a Jesús. Pablo, en la carta a Primera de Timoteo, capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces somos frágiles. Somos frágiles ante el enemigo. Somos frágiles ante el enemigo porque pensamos que ya lo sabemos todo. Cuidado con el exceso de confianza. Muchas veces pensamos que ya sabemos todo, que ya hemos aprendido lo suficiente, que somos muy fuertes y que nada nos podrá dañar, nada nos podrá hacer daño, los dardos del enemigo no nos podrán hacer frente. Cuidado con el exceso de confianza. Pensamos que porque llevamos muchos años ya en el cristianismo, pensamos que nada nos puede dañar. Cuidado con el exceso de confianza, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado porque pueden que tú, o más bien puede hacer que te hagan caer y niegues a Jesucristo como lo hizo Pedro. La criada le dice cuando lo vio: tú también estabas con Jesús el Nazareno, le dice. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Si yo te he visto en la iglesia, te he visto que te congregas y hoy estás aquí con nosotros, que no eres cristiano. Que no eres cristiano, porque estás acá en esta fiesta, porque te estás tomando una cervecita, porque estás bailando. Si tú eres cristiano, muchas veces la llevamos de campeón. Cuidado con ese exceso de confianza. Y Pedro negó al maestro, mas él negó diciendo: no le conozco, no sé lo que me dices. Yo no soy cristiano, decimos. ¿Cómo crees? Una vez he ido a la iglesia porque me invitaron, pero de ser cristiano yo no soy cristiano. Negamos al maestro, niegas al maestro, lo niegas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, amado hermano. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tengamos mucho cuidado. Lastimosamente, por el exceso de confianza, muchos han caído. Muchos han negado a Jesucristo. Muchos cayeron en las garras del enemigo. Pastores, grandes líderes, hermanos de congregación cayeron por haber negado al maestro, por un momento de placer, por un momento cayeron en las garras del enemigo. Servidores han caído por el exceso de confianza. Grandes evangelistas han caído. Pedro cayó por el exceso de confianza y negó a Jesucristo, negó a Jesús. Uno de los grandes ejemplos que tenemos en la Biblia. Usted se acuerda de David, por el exceso de confianza. Dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al de Dios. Tenía un corazón conforme al de Dios. Y ese exceso de confianza lo llevó a caer, lo llevó a cometer pecado con aquella mujer del soldado Urías. Y cayó en las garras. Negó a Dios. Negó a Dios. Cuidado con el exceso de confianza. Recuerda que el origen de todos los accidentes es el exceso de confianza. Sigue diciendo la palabra. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí:
Este es de ellos. Pero más bien él negó otra vez, y poco después de los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. Verdaderamente tú eres de ellos. Qué lástima. Lastimosamente, aunque si conocemos la palabra, aunque si conocemos las escrituras, tengamos cuidado, porque tarde o temprano no vaya a ser que neguemos a Jesús, neguemos la fe, neguemos a Jesucristo. Pedro lo negó. Pedro lo negó a pesar de que estuvo con el Mesías. ¿Quién no quisiera tener un maestro como nuestro Señor Jesucristo? Les enseñó, los instruyó, les hizo ver grandes prodigios. Entonces no pongamos la mirada en las cosas de este mundo y tengamos cuidado con el exceso de confianza. Número 3, cuidar la relación con Dios. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios para no caer y no negar a Jesucristo. Tenemos que tener confianza siempre en Dios, cuidar nuestra relación con Dios. Usted se recuerda siempre ahí aquí en Marcos capítulo 14, dice la palabra de Dios que todos estaban reunidos y era el momento de orar. Jesucristo se había llevado a sus discípulos a orar. La palabra del Señor nos enseña que Él los dejó orando y se apartó a solas con Dios. Tuvo un momento de meditación con Dios a solas y Él los dejó orando. Cuando regresó, dice que no los halló orando. Vino luego y los halló durmiendo, dice la palabra de Dios. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido orar? ¿No has podido velar una hora? Le dice. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Jesucristo los había dejado orando para que no entraran en tentación. Y cuando regresa, dice que los encuentra durmiendo. Usted no se ha puesto a pensar y a reflexionar. Pedro podría ser que lo negó una vez. Pero si él hubiera tomado el arma de la oración, ¿usted cree que no hubiera tenido una respuesta a la situación, al problema que él estaba pasando? Se le había olvidado la herramienta de la oración. Pedro, si hubiera tomado esa herramienta, hubiera pedido por fortaleza, hubiera pedido por discernimiento. Muchos de nosotros olvidamos esa herramienta a la hora de las situaciones, de las tentaciones, y cedemos a la carne. Porque la carne es lo que quiere: deleite, placer. Se nos olvida las cosas espirituales. A Pedro se le había olvidado. Pero no, cuando el maestro llega los encuentra durmiendo. Si estos hombres hubieran estado orando, hubieran vencido la tentación, no hubieran negado al maestro. No lo hubieran negado porque hubieran estado en una relación con Dios estrecha. Hubieran podido vencer la tentación. Pero en vez de dormir, en vez de orar, se durmieron. Se durmieron. Como tú y yo a veces nos dormimos en las iglesias. Es entrando al lugar del servicio, nos dormimos, nos entra una pereza, un cansancio. Terminamos durmiéndonos como estos discípulos. Terminaron durmiendo. A la hora de nuestra oración decimos: estoy cansado, hoy no voy a orar, hoy no voy a tener ese momento de intimidad con Dios.
Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Cuidado, cuidado. No vaya a ser que niegues al Maestro, no vaya a ser que niegues a Jesús si no estás en una constante relación con Él. Si descuidas tu relación con Dios, eres presa fácil. Eres una presa fácil. No habéis podido velar una hora. No habéis podido velar una hora. No pudieron orar una hora. Claramente el enemigo se aprovechó de esa situación. Estaban frágiles. Creo que tener una buena relación con Dios es lo mejor de las cosas que el ser humano pueda tener. Sigue diciendo el versículo 70. Pero luego él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. No lo conozco. No había tenido una intimidad con Dios, una verdadera relación con Dios. Y empezó, qué tristeza. Usted se ha imaginado qué palabras habrán salido de la boca de Pedro cuando empezó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a ese tal hombre, no conozco a ese tal Jesús, no sé de qué me están hablando. No, yo no soy cristiano, no voy a la iglesia. Si me han visto ahí porque una vez me invitaron, pero yo no soy cristiano, así que tráiganme otra cervecita. Así que vamos a darle rienda suelta a la carne. No. Tenemos que tener una relación estrecha con Dios para cuando lleguen esos momentos poder vencer y no negar al Maestro y decir: no, no voy, no puedo. Soy cristiano y amo a Dios, amo a Jesús. No puedo. Pedro tenía miedo a que lo mataran, a que lo asesinaran, como iban a hacer con Jesús. Y empezó, dice, a maldecir. ¿Qué palabras no habrán salido de la boca de ese hombre? Y a jurar: no le conozco. No conozco a ese hombre. 4 aspectos importantes para tener una relación íntima con Dios y muy estrecha. Creo que todo ya la conocemos. Creo que todo ya la conocemos. Primero tenemos que entregarnos por completo delante de Dios. Tenemos que entregarnos por completo delante de Dios. Si usted no se ha entregado por completo, si ya le ha dado solo parte de su vida, parte de su tiempo, está mal. Va a negar a Jesús como lo hizo Pedro. Pero si usted se derrama delante de Dios, si usted le entrega por completo a su vida, cuando lleguen esos momentos de tentación, claramente va a poder salir victorioso. Tenemos que tener y entregarle por completo a nuestra vida, derramarnos delante de Él, como lo hizo Pablo. Pablo se derramó delante de Él. He corrido, he peleado la buena batalla. Entonces, derrámese usted delante de Dios. Si usted no lo está haciendo, si nomás está dando un poco de su tiempo, un poco de su servicio, un poco de su vida, entréguesela por completo a Dios. Entréguesela por completo a Jesucristo. Él necesita todo de nosotros. Él necesita todo de nuestro tiempo. Otro aspecto fundamental es, para hablar con Dios y tener una relación estrecha, es la oración. Todos la conocemos. La oración es la principal herramienta por la cual podemos comunicarnos con Dios, es hablar con Dios directamente. Acuérdese que ya no necesitamos del sumo sacerdote. Hoy hay acceso directamente para hablar con Dios. Si usted está pasando momentos difíciles en su vida, hable con el Señor. Coméntele su situación y va a poder vencer. Y no va a salir diciendo como Pedro: no conozco
no sabía tales cosas. Dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es la mejor herramienta para no negar a nuestro Dios. Otra de las herramientas es la escritura. A través de la escritura, Dios nos habla a nuestras vidas. Dios nos habla a nuestra vida. Solo tenemos que dedicarle un rato de nuestro tiempo, de todo nuestro tiempo, a la lectura. Tenga cuidado, porque si no lee, no ora, no entrega por completo su vida a Dios, está propenso a negar a Jesucristo, está propenso a negar a Jesús. Otro de los aspectos muy importantes para tener una relación estrecha con Jesucristo es congregarse constantemente. Cuidado, decíamos, con el exceso de confianza. Si usted piensa que quizás puede ver la transmisión desde su casa y deja de congregarse, tenga cuidado. Tenemos que cumplir estos 4 aspectos. Es necesario congregarse, pues allí encontraremos alimento para nuestra vida. Encontraremos alimento fresco para nuestras almas. Y saciará aquellas necesidades que quizás usted y yo estamos pasando. Claramente será una bendición, una ayuda para nuestra vida, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Si cumplimos estos 4 aspectos de nuestra vida, saldremos victoriosos y no negaremos a Jesús como lo hizo Pedro. Al final Pedro lloró amargamente, lloró después de haber andado con el Mesías. Se acordó de las palabras que le decía. Se acordó que se recostaba en su pecho. Se acordó. Qué triste ha de haber sido para el apóstol Pedro. Qué triste es para ti que has negado a Jesús. Qué triste es después que te ha salvado, después que te ha guardado de la misma muerte. Te ha dado otra oportunidad y hoy le estás negando. Dejaste de congregarte, dejaste de orar, dejaste de asistir, dejaste de leer la palabra del Señor. Qué tristeza para un creyente. Hoy quizás estás llorando muy amargamente por tus actos, por haber negado al Mesías. Juan entregó a Jesucristo. Judas entregó a Jesucristo. Judas entregó, lo vendió, lo negó. Lo negó también. Pero no reconoció sus errores. No reconoció sus errores como lo hizo Pedro. Más adelante Pedro se convierte en otra persona. Pedro más adelante se convierte y es uno de los pilares del cristianismo, del evangelio. Y eso es lo que hace Dios, transforma nuestras vidas. Si tú estás cometiendo pecado, si tú has cometido un error, Él puede restaurar tu vida, Él puede cambiarte. Aunque si has pasado ya por esto que pasó Pedro, llorar amargamente por sus actos, por negar a Jesucristo, déjame decirte que hoy es una nueva oportunidad para tu vida, para ti. No desaproveches tu tiempo antes que sea demasiado tarde. Judas se ahorcó porque no reconoció, no le dio la oportunidad. Pero Pedro recapacitó. Así que, amado hermano, este es el mensaje de esta tarde, de esta hora. Espero que pueda ayudarte a tu vida. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús amado, por esta nueva oportunidad que nos permitiste de hablar tu palabra. Jesús amado, que sea tu palabra inundándonos, que podamos crecer, Jesús, y ayúdanos a no negarte, ayúdanos a ser fiel, Jesús amado, y correr esta carrera hasta el final.
Gracias por cada vida que está conectada, Jesús. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén.